Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches. Yo soy Arturo Trejo y pues estoy aquí con Fernanda Benítez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fer. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a ti porque nos vas a platicar un poquito. Pues bueno, ya saben que con Esh continuamente hace exposiciones y ahora esta es una exposición colectiva. Ahorita nos vas a platicar un poquito, pero aparte también porque el nombre a mí me encantó y me encantó más lo que continúa, que es colectivo. Es una colectiva corpórea, pero también es, si la herida es semilla, mi cuerpo es un jardín. Entonces eso como que aparte también está muy poético. Y Fernanda, eres tú la curadora de de, pues de esta colectiva corpórea. Platícanos un poquito. Sí, bueno, Colectiva Corpórea precisamente es una colectiva que se formó en el contexto de la pandemia del COVID-19. En el 2020 está conformada por exalumnos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Y bueno, esta colectiva pues es producto precisamente del periodo de cuarentena que trajo en sí la pandemia. y, y nace a partir de esta angustia, ¿no? De haber sido desplazados a nuestras casas, de perder el contacto social, el contacto físico con el otro. Entonces, pues estos alumnos, exalumnos ahora, eh, pues plantearon esa necesidad, ¿no? Como todos, como, bueno, si algo nos enseñó la pandemia y algo que nos enseñan los momentos de crisis es que son momentos para reflexionar, ¿no? Y lo primero que pensó la colectiva fue, hay una necesidad urgente de regresar la mirada al cuerpo, ¿no? Exacto. Que esto es un poquito, como tú decías, lo bueno que nos trajo la pandemia después de todo lo malo que vivimos y que sufrimos y padecimos. Esto es un poquito de lo que se puede recuperar y del parteaguas que hay un antes y un después, ¿no? Con esta cuarentena, pero ustedes, qué bueno, pues estos estudiantes, fíjate, me decías, estudiantes en aquella época, ¿no? De literatura y de teatro, ¿no? De la UNAM, y ahora Sí, ya hasta, pues, egresados. sí, sí, Entonces, precisamente. Ujú. sí, entonces eso es la parte interesante. Dinos. Sí, creo que también cuando terminaron sus estudios en este periodo de crisis, dijeron, bueno, ¿ahora qué, no? ¿Qué queremos hacer? Entonces, pues dijeron, hagamos una colectiva, ¿no? Hagamos un proyecto juntos. Em, y fue durante pues, todo el 2020 en el que estuvieron creando este proyecto o problematizándolo, como a dónde querían ir, cuáles eran sus intereses, como solo queremos hacer un grupo de arte para hablar de estas necesidades del cuerpo, pero ¿cuáles son estas necesidades del cuerpo? Entonces ellos empezaron a hacer todo un proceso de un año de muchos cuestionamientos, de compartir experiencias, heridas muy íntimas, y fue un proceso, ellos dicen que de lágrimas y de apapachos. Em, sí, de cierta manera, como trabajar con las heridas que se inscriben en el cuerpo, pero no solo las heridas físicas, sino también esas heridas simbólicas, ¿no? Que nos marcan de cierta manera. Entonces, sí ha sido un proceso que ha desembocado precisamente en el material que vamos a exponer en el próximo viernes en la inauguración. Em, pero sí, como que en realidad el proceso para ellos es lo que los motivó realmente a crear estas piezas y fue un proceso de experimentación, ¿no? De múltiples disciplinas, no solo el teatro, más bien lo que ellos intentan es ver hasta dónde llegan esos límites del teatro, ¿no? Por eso recurren a la performance, que la performance es una tendencia escénica contemporánea que exige la participación del otro, ¿no? Entonces eso ya responde a la necesidad de conectar con el cuerpo del otro. Y y bueno, estos límites también del teatro, que es, bueno, no tenemos dónde presentar las obras, ¿no? Entonces, aprovecharon ese desplazamiento del cuerpo a los espacios virtuales y empezaron a hacer funciones por Zoom, ¿no? Exacto. Que es esta parte donde ustedes mencionan de lo análogo a lo digital o de lo orgánico a lo digital, ¿no? Que también esto nos hizo, también hablamos de la misma pandemia, el transportarnos a estas nuevas tecnologías y que si no lo ocupábamos, hoy ya son parte importante, pues, de la vida cotidiana. Claro, sí. Sí, de hecho, cuando regresamos como a una presencialidad muy mixta, Ajá, no, ellos empezaron ya a trabajar juntos, ¿no? Presencialmente, eh, a lo contrario a lo que a como empezaron a trabajar, ¿no? Como, pues sí, reuniones en Meet, en Zoom.
Y ya al momento en que se juntan, esto no significó que ya dejaran como las plataformas virtuales o los medios digitales, ¿no? Sino que la presencialidad motivó a que siguieran abonando otras disciplinas, otras maneras de crear estos video performance o videoartes, e integraron como ya todos estos saberes que en la presencialidad se podían generar. Ujú. Exacto. Son 8 alumnos, 8 egresados ya hoy en día, pero, bueno, incluso tengo sus nombres: María José, Pablo, Mirá, Emanuel, Aislinn, Yasmín, Ireri y Gurri. Pero ¿qué nos van a presentar ese día, el próximo viernes 19 a las 6 de la tarde, en la calle Tuxpan 64, en la colonia Roma, ahí precisamente en Conex Soluciones? ¿Ellos qué nos van a presentar, Fer? Ellos nos van a estar acompañando el día de la inauguración, nos podemos acercar a ellos para que nos platiquen un poco más sobre las piezas. Lo que vamos a ver en la exposición es, de cierta manera, una retrospectiva del trabajo que han venido haciendo desde los inicios, desde su primera función en Zoom, hasta lo que han hecho ya de manera presencial, ¿no? En el Centro Cultural España, por ejemplo, que fue el último lugar donde se presentaron. Em, y bueno, está dividida en 3 núcleos temáticos. El primero sí aborda como su trabajo totalmente en la virtualidad, ¿no? Que son 7 video performance que hicieron sí individualmente y la presentación de Zoom que tuvieron. Después ya es como este encuentro, o sea, este encuentro presencial que tuvieron y que se generó a partir de esta, estos medios mixtos, ¿no? La presencialidad, lo digital, como también lo presentaron en los espacios virtuales, pero también trabajando ya en espacios presenciales, ¿no? Cómo ya todos estos saberes se conjugaron o se mezclaron y dieron resultado en estos video performances. Y por último, la última sección de la exposición aborda un trabajo participativo que consta en un performance inspirado en la artista Ana Mendieta, que son Ajá. las siluetas que hizo, ¿no? De los 90 al 2000. Y, y bueno, en este performance ellos lo que hicieron fue retomar más bien la figura conceptual de la silueta y presentaban los videoartes que habían grabado anteriormente y motivaban al público a intervenir esta silueta, ¿no? Que ellos inscribieran las heridas que ubicaban en su propio cuerpo en esta silueta, ¿no? A manera de hacer una cartografía corporal, ¿no? Un mapeo corporal. Y, y es una herramienta a los que ellos recurren casi de manera directa o indirecta en todo su trabajo, la idea de la silueta o de la cartografía corporal, en el sentido de que es una herramienta que nos permite rastrear o apuntar esas coordenadas que apuntan realmente a un lugar ya específico de tu cuerpo que te duele o donde tienes una cicatriz. Y de cierta manera, ellos abordan mucho esta noción de las heridas, ¿no? Pero también como esta, siempre con su contraposición, ¿no? O su opuesto, que es la sanación. Entonces, ok, vamos a autoconocernos, reconocer esas heridas, porque solo reconociendo esas heridas nosotros podemos sanar, ¿no? Y el proceso de sanación al que ellos quieren llevar es colectivo, ¿no? O sea, yo no puedo sanarme a mí mismo, ¿no? Hay que sanarnos entre todos porque hay algo de mi dolor que resuena en ti y podemos, de cierta manera, si mi herida es una semilla, si nos regamos entre todos, si nos cuidamos entre todos, podemos hacer florecer esa herida, esa cicatriz, y somos un jardín, ¿no? Que es a lo que apela como el título, de cierta manera, ¿no? Que es un proceso, el duelo, que no tienes que vivir solo, que puede existir el acompañamiento, un diálogo abierto, porque realmente el cuerpo siempre es atravesado en una dimensión comunitaria o colectiva, ¿no? Somos seres que vivimos en sociedad. Entonces, de cierta manera, mis heridas no son particulares, ¿no? El otro también las tiene y son muy similares. Entonces, de cierta manera, en ese intercambio nos nutrimos y nos apoyamos y ese proceso es, de cierta manera, más suave. Entonces, en Conesh vamos a mostrar unas fotografías que son el registro de este performance que hicieron, pero también vamos a reproducir esa silueta en el público para que los mismos colaboradores de Conesh puedan participar y puedan inscribir en esa silueta, ellos como, o sea, que participen de esta cartografía colectiva, ¿no? Y de cierta manera estamos formando la noción del cuerpo habitado, que es lo que propone la colectiva, ¿no? Ese reconocimiento, pero es un reconocimiento grupal con acompañamiento y cuidados. Claro, claro. Y digo, insisto con esto de la pandemia, porque también la forma de socializar cambió, fue diferente, y de lo que dices. Y un poquito, yo creo que sí, algo bueno de lo que nos pudo haber dejado es esta unión o hacer comunidades, como dices, ¿no? Que un poquito también las redes lo dan, la parte de la tecnología, pero el ayudarnos y el sanarnos, por ejemplo, hacer esta catarsis, pero que es, seguramente en colectivo podemos ayudarnos pues mucho más
y creo que eso pues suena muy interesante. Sí, en esa noción, bueno, sí, lo que dices, ¿no? Como estos efectos de la pandemia, eh, creo que ese fue realmente lo brillante que nos trajo, ¿no? Como el de decir, porque también llevábamos un estilo de vida en este sistema neoliberal capitalista en el que estamos reducidos totalmente y enfrascados en el trabajo, entonces le dejamos de poner atención a nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo solo es ese vehículo que me permite hacer estas cosas, ¿no? Y lo dejamos de escuchar. Entonces, de Exacto. cierta manera dijeron, estoy acumulando estas heridas, heridas que no he hablado, situaciones que ni siquiera sé dónde están, no sé cómo identificarlas, cómo comienzo. Entonces, de cierta manera, que se haya parado el mundo, eh, pues ellos voltearon a ver a sí mismos y dijeron, oh, aquí está hecho un desastre, ¿no? Estaba viendo el desastre del mundo a mi alrededor, pero nunca vi lo que tenía dentro. Entonces, a eso los arrojó como, bueno, se suspendió el mundo, pues ¿a dónde miro? Hacia adentro. Y encontraron como todo una serie de preguntas, de cuestionamientos que empezaron a trabajar de manera colectiva. Exacto. ¿Y aquí qué papel juegas tú, Fernanda, en la parte de la curaduría? Tú eres historiadora del arte, ¿no? Sí, Tú eres del claustro de Sor Juana, en efecto, sí. ya. Entonces, aquí tú, ¿cómo los reúnes a ellos o cómo ellos son los que se acercan hacia ti? Nosotros conocimos a una integrante de la colectiva en una clase de crítica de arte, fue una invitada para que nos hablara como de su proceso y nos presentó que, bueno, ella tiene como su obra particular y también es parte de la colectiva. Y cuando nos mencionó la colectiva, comenzamos como a investigarla, nos llamó mucho la atención su proyecto, pensamos que tiene mucha potencia y que es muy pertinente incluso para nuestros tiempos. Em, y bueno, también nos llamó mucho la atención el hecho de que son una colectiva, un proyecto artístico muy joven, Sí, ¿no? Que empezó en el 2020 y de cierta manera también parte de ese impulso o esa necesidad de darle como también esa atención, esos espacios de visibilidad a proyectos pequeños, ¿no? Que van haciendo, porque realmente sí se les impide mucho, ¿no? O sea, no tienes trayectoria, no tienes, etcétera. Entonces, de cierta manera es como, bueno, vamos a trabajar no con artistas muy reconocidos, vamos a hacer una exposición también como para, sí, como acatar a esa visibilidad. ya, Y exacto. Qué bueno que por este lado y, de ustedes, como en el claustro de Sor Juana, pero también por el lado de Conesh, que pueda ayudarlos a poder ver, pues, haber logrado esta exposición. sí, totalmente. Ujú. Ya. Entonces, pues bueno, el próximo viernes 19 de mayo a las 6 de la tarde, ahí en Conesh, en las oficinas de Conesh, que es en Tuxpan 64, ¿van a ocupar los dos edificios o nada más uno de ellos? Solo uno de ellos, creo que es el número 57. Ah, ajá. Ahí será la exposición. Igual durante el mes de junio y julio se estarán realizando una serie de actividades, de visitas guiadas, de ejercicios en torno a la exposición, por si gustan también acompañarnos, invitar a sus familiares para formar parte también de estas activaciones. Tendremos también unas charlas con especialistas en performance, en curaduría, que nos van a brindar como estos conversatorios para que podamos como profundizar o problematizar incluso los temas de los que habla la exposición. Exacto. Y están invitados todos los que quieran ir, Sí, totalmente. ¿no? Para que esperemos, lo platicamos hace rato, que no nos llueva. De todos modos, digo, adentro es una casa que está techada, no hay problema, pero para que sea, pues, mucho, con mayor confianza, ¿no? De que vayan. Está muy, muy cerca, por ejemplo, del Metrobús de Chilpancingo, entonces de Insurgentes Sur. Entonces, creo que es muy céntrico para poder ir, Sí. ¿no? Entonces, con ellos viene esta exposición, pero seguirán ahí las charlas. Sí, se han planeado una serie de actividades a lo largo de la exposición que termina hasta el 28 de julio. Pues hasta esa fecha tenemos, o hasta ese mes, finales de ese mes, tenemos actividades planeadas. Ah, y nos irás diciendo para que las podamos ir comentando y que la gente pues vaya enterándose para que puedan asistir. Esto es estas 8 alumnos hoy egresados, ellos de todos modos perdieron contacto al terminar la carrera o pues bueno, por esta exposición siguen juntos, pero para seguir continuando haciendo ese tipo de trabajo. Ellos siguen trabajando como colectiva, de cierta manera no perdieron el contacto porque
trabajaron con pues sí, se comprometieron con este proyecto. Sin embargo, sí ha habido algunas em, sí, disertaciones en la colectiva. Al principio eran 7, se salió un chico y luego ya cuando estaban trabajando de manera presencial se unió otra chica también de la misma escuela. Entonces, nosotros sí nombramos a todos los integrantes en el texto introductorio por petición de la colectiva, pero sí, hasta el día de hoy hay 7 integrantes en la colectiva. Que eso es lo que leía, porque ellos tienen ya 3 años trabajando, ¿no? Y esta es la primera esta exposición, el primer trabajo que realizaron de Colectiva Corpórea. Sí, sí, esta es la primera exposición que presenta su trabajo de manera retrospectiva. Ellos han expuesto sus piezas en otros foros, pero sí, como que se hable realmente del trabajo de la colectiva, de sus procesos, realmente no existe ninguna exhibición anterior a esta. También por ahí leí, trabajarán con títeres. De hecho, en un video Ajá. performance, que es el de Gurri, se llama Sala Roja, él hace una presentación o diseña un dispositivo con títeres, un títere de Carlos Anilas de Gortari. Ah, ya, sí, sí, eso es lo que había yo leído. Y pues bueno, va a estar interesante entonces para ir, para estar ahí y pues yo creo que se la va a pasar uno muy bien. Tú, también, ¿ya saliste de la carrera o todavía estás Estoy estudiando? a 2 semanas de salir de la Ah, carrera. o sea que, y 2 semanas, y cuando nos veamos ahí el próximo viernes va a ser una sola semana Exactamente. para salir. Sí. Y ahí, pues bueno, una carrera de verdad que muy interesante. Y este también es tu primer trabajo de curación o ya ha sido varios. No, este sí es mi primer trabajo como haciendo la curaduría de una exposición. Ujú. ¿Y cómo te sentiste tú? Pues es muy interesante, realmente creo que es un trabajo que tiene mucho contacto con el público, ¿no? Porque de cierta manera estás mediando las piezas con el público, lo estás encaminando, lo estás llevando de la mano de cierta manera. Entonces, sí es algo que pensamos mucho en relación al espacio, ¿no? El recorrido de las oficinas, y principalmente para los colaboradores de Conesh, que son los que están realmente cerca o que están ahí todo el día. De cierta manera, sí fue muy pensada incluso como para ellos, de su manera de recorrer incluso el espacio, ¿no? Exacto, que es lo que la parte de la curaduría son nuestros ojos, o sea, ustedes van a ser como nuestros ojos, nosotros los visitantes, de qué es lo que ustedes quieren que veamos o cómo lo veamos o cómo lo vamos a percibir. Entonces, ustedes sí se encargan esta parte para que nosotros podamos ver lo que ustedes quisieron expresar. Exactamente. Sí, Y ese ahora sí se es, plantea mucho la idea de que la curaduría también es hacer obras de arte, de cierta manera. sí, 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 yo creo que sí, ¿no? O el mismo trabajo del museógrafo, también un poquito encaminarnos, de irnos, de llevarnos de llevarnos de la mano para, para, para disfrutar más la exposición. Sí, no, totalmente. Creo que los museógrafos salvan el mundo cada vez. Sí, y cada quien aquí tiene su trabajo, ¿no? O sea, porque digo, puede ser que el artista, pues yo creo que es la parte que vamos a ver, lo mejor de sí lo puso él, pero un poquito el cómo quiere que lo veamos, ahí intervienen ustedes, ¿no? En qué tipo de espacio no es lo mismo, o sea, en un lado no en el otro, o sea, como que ustedes ahí le tienen que acomodar. Creo que es como esa triada importante para que nosotros podamos disfrutarlo absolutamente. Sí, en realidad nosotros vamos de la mano con el artista y lo ayudamos como a traducir en el espacio también como lo que ellos quieren expresar. Sí, Ujú. exacto, exacto. Pues bueno, vamos a estar ahí presentes el próximo viernes a las 6. Ya lo dijimos, así que no hay problema, ya la gente debe de aprendérselo, ¿no? El próximo viernes 19 a las 6 de la tarde en Tuxpan 57, pero si no, tenemos que llegar al 64 y toquen, y nos mandamos ahí al 57, y para que vean que de verdad creo que va a estar muy, muy bonito. Así es de que los esperamos. Y pues con Ash siempre está también, siempre lleva arte y cultura a todos nosotros. ¿No? También para que te unas a este equipo de Conesh. Muchísimas gracias, Fernanda. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Y pues nosotros nos vemos ahí el próximo viernes. Gracias por tu tiempo. Gracias, los esperamos. Claro que sí.